Bienvenidos a tu programa A la Luz de las Escrituras. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son contestadas? ¿Te impacientas porque Dios tal vez no te escucha? Pero déjame decirte que a todos nos escucha Dios. Pero este día vamos a hablar específicamente de eso, de cómo orar correctamente. Te vamos a dar algunas tips para que tus oraciones se enriquezcan y puedan llegar al trono de la gracia. Este día me acompañan, como siempre, la valiosa ayuda de nuestros catedráticos del Seminario de Teología, el licenciado Carlos Alvarado, el licenciado Raúl Castellón y el licenciado Eduardo Aquino. Así que no te muevas, volvemos enseguida para desarrollar este tema. Interesante tema, ¿verdad? Cómo orar correctamente. Pues para empezar vamos a definir a través de los labios y que hoy está cumpliendo años nuestro colaborador, el licenciado Raúl Castellón, que nos diga qué es la oración. Bueno, queremos apartarnos de lo tradicional en cuanto a conceptos. Este programa se identifica por ser un programa práctico, un programa que busca soluciones concretas, modernas, a todo lo que es la familia cristiana. Por lo tanto, no voy a referirme a la oración tradicional, al concepto. Queremos ampliarlo a la luz de la experiencia, a la luz de las Escrituras, por supuesto. La oración es decirle a Dios lo que hay en mi corazón. La oración es tener comunión con Él. La oración es comprender su voluntad. La oración es comunicarme con Dios a través de sus mismas palabras que están en las Sagradas Escrituras. La oración es sentirme, ojo, cerca de Dios. Eso es orar. Sentir que está conmigo. Sentir que estoy hablando, no allí a saber a quién. No, estoy hablando con el que está sentado en el trono del universo, pero que es tan lindo, tan educado, tan caballeroso, tan respetuoso, que a pesar de lo que somos, está pendiente de mis oraciones. Orar es reconocer, hermano, que Él está delante de mí. Orar, hermano, es creer que tengo algo que decirle y que confío en Él y que Él entiende mi situación, cualquiera que sea, no sé qué más. Sí. Bueno, queremos agregarle al concepto que nuestro pastor Castellón estaba dando, ¿qué es la oración? Y en realidad, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 5 en adelante, nuestro Señor Jesucristo va a definir qué es la oración. Y dice en Mateo 6:5, cuando ores,
No seas como los hipócritas. La palabra hipócrita, hipos, caras, kratas, dos caras. Alguien que... entonces, ¿qué significa orar desde la perspectiva de Jesús? Es que el primer concepto o definición es que seas sincero. Que cuando vas a hablar con tu Padre Celestial, te desnudes delante de Él, le digas, papito, por esto está pasando esto, yo reconozco mi falta y fíjate que me pasa esto. Entonces, sin tener una doble cara o siendo hipócrita, como dice Jesús. Luego, en el 6.6, dice que cuando vayamos a orar, define el cómo. Dice que lo hagamos entrando en nuestro aposento alto o en privado, allí en tu casa, te vas al baño, allí en tu cocina, estás lavando trastos, no sé, en ese momento tú estás hablando, orando con tu Padre Celestial. Y luego dice en el 6.7, y cuando ores, no uses vanas repeticiones, porque de repente yo quiero hablar bonito como habla el pastor Castellón, como habla la hermana de Sosa, como habla el pastor Carlos, como habla el pastor Junior, otros grandes personas importantes, elocuentes para expresar. Dice el Señor, no uses vanas repeticiones. Dice, cuando tú ores, quiero oírte a ti. Quiero oírte a ti. ¿Eso qué significa? Que con tus palabras, en tu situación, en tu condición, en tu manera de expresar, Dios te entiende, Dios te oye. Entonces, ¿qué es la oración? Es el acto en el cual tú te acercas a tu Creador, a tu Padre Celestial, expresas tus necesidades, tus impresiones, tu gratitud. Ya vamos a ver más adelante los tipos de oración en las cuales cada uno entra en esa dimensión. Así que pues, Pastor Carlos, ¿qué más podemos agregar a la temática? Gracias. El ser humano ha nacido prácticamente o ha sido creado para no estar solitario. Desde esa perspectiva hay que entender que somos personas creadas para vivir socialmente. Eso implica la comunicación. Desde esa perspectiva, Dios estableció una relación en los primeros tiempos del ser humano. Es ahí donde hoy en día le llamamos oración. Pero Dios quiere que nuestra oración sea exactamente como mis colegas acá lo han compartido. Entonces, puedo concluir que la oración, según lo que he escuchado de ellos, es un diálogo franco, sincero e íntegro con nuestro Padre Celestial. Oiga, con nuestro Padre Celestial. Es importante también que nosotros reconozcamos que toda oración va dirigida al Padre, es en el nombre de Jesucristo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Es importante también que podamos reconocer la diferencia entre repeticiones vanas y oración, ya que oración es un diálogo donde abres tu corazón, donde te ves interiormente y se lo expresas a nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una repetición? Una repetición es aquello que pues, tú empiezas a repetir, como que si fueras loro, nos decían los abuelitos, ¿verdad? Como que si fuera loro. ¿Te imaginas tu hijo, hermano, hermana, que estás acá, que siempre llegue con una misma petición todos los días y no establezca un diálogo contigo? Padre, que estás acá, cuando llegas de trabajar, que tu hijo siempre esté con la misma cuentereta, decimos acá en El Salvador. ¿Cómo te sentirías tú? Ahora imagínate cómo se sentiría el Padre. Mateo 6:7 dice, y al orar no uses repeticiones sin sentido. Toda oración, allá Corintios 14 dice, debemos de adorar con el entendimiento, pero también debemos de orar con el entendimiento. En pocas palabras, el diálogo que se establece con el Padre tiene que ser muy franco, muy sincero y también muy íntegro, que venga de tu corazón. La vida de todo cristiano debe de ser una oración de manera constante. Nuestro pastor lo compartía acá. Muchos se aíslan para orar. Es bueno, qué bueno, excelente. Pero es importante mantener una conexión en oración directa con el Padre. Lucas 18:1 nos dice de que Jesús les decía una parábola para enseñarles a ellos a orar de manera constante, o sea, todo el tiempo, sin desmayar, todo el tiempo. Es importante estar muy claros que no podemos desmayar en ellos. Y de igual manera, cuando tú no tengas qué palabras expresarte, acuérdate lo que dice Lucas 11. Los discípulos le dijeron al Señor en Lucas 11:1, enséñanos a orar. Tú también le puedes decir eso a nuestro Padre Celestial. Enséñame a orar, enséñame a tener una plática contigo.
Yo te aseguro que te va a guiar a la palabra. Yo te aseguro que te va a guiar a que te congregues. Yo te aseguro que te va a guiar a que vayas a la Biblia. Y también es importante reconocer que en la oración efectiva es aquella con la cual te has dejado guiar con el Espíritu Santo. De la oración es la sinceridad. Ser sinceros, no tener una doble máscara, como decía el pastor Aquino, ¿verdad? Y no tener vanas repeticiones ni palabrerías de copiarles a otras personas cuando lo que queremos hablar es algo de mi corazón para el corazón de Dios. Pero pastores, ¿qué nos motiva a orar? Pastor Carlos, ¿por qué oramos? ¿Qué es lo que nos motiva? Es importante que en la vida de todo cristiano valore que, o tenga en cuenta esto que nos debe de motivar. Número uno, tu relación con Cristo. Toda persona que recibe al Señor, el Espíritu Santo está interesado en que tú construyas una relación con el Padre y con el Hijo. Entonces, ¿cómo la vas a construir? Sí, congregándote, sí, en la lectura bíblica, pero para poder digerir tu lectura bíblica, para poder digerir la palabra que vas a escuchar a la hora de congregarte, es importante la oración. Nuestra oración muchas veces está enfocada a solo aspectos materiales, pero nuestro Señor fue claro cuando dijo que el reino de Él es un reino espiritual, no es de este mundo. No quiere decir que esté malo, simplemente que debemos de tener claro el enfoque. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces es muy importante reconocer que lo que nos debe motivar a nosotros es construir una relación con nuestro Señor. También la oración nos va a ayudar a superar la tentación. ¿Qué me debe de motivar a mí para orar? El hecho de que yo quiera superar una tentación. La Biblia dice en Mateo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces es muy importante que tú en oración le expreses a Dios si estás siendo tentado por el enemigo y le digas, Señor, yo no quiero fallarte. ¿Tienes construida una relación con Él o la estás construyendo? Ok, aquí hay un motivo más para orar, superar la tentación. También es importante orar para conocer la voluntad de Dios. Qué valioso es que tú sepas cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Por eso es importante que reconozcas que la oración debe ser íntegra, sincera. Y es ahí donde vas a orar para buscar hacer la voluntad de Dios. Hay gente que tiene, por ejemplo, un llamado para predicar, pero como no ha practicado la oración en su vida, no ha descubierto en sí, no ha descubierto de lleno en sí. Otro aspecto con el cual es importante reconozcamos que nos motiva. La oración va a lograr que la obra de Dios se realice en tu vida. Amigo, amiga, hay muchas cosas tal vez que tú quieres, pero tal vez en oración las puedes presentar delante del Señor. También es importante reconocer otra cosa que te debe motivar, que la oración nos va a servir para librar nuestras batallas. El Señor dijo que en este mundo tendremos aflicciones, tendremos dificultades. Entonces, ¿qué nos va a motivar a orar? Para poder librar nuestras batallas, tener un despertar en el Señor, tener ese despertar, esos tiempos de refrigerio. Como también la oración hay que reconocer que para Dios es valiosa. Entonces te debe motivar eso. Dios valora la oración. Ahora, es importante reconocer que la mejor oración es que tú puedas orar la Biblia. Los textos de la palabra del Señor dirigidos para ti, dirigidos para tus seres queridos, dirigidos para tus compañeros de trabajo. Pastores. Esta pregunta de la hermana Ceci es bien interesante. ¿Qué nos motiva? Y tenemos que ser prácticos, tenemos que ser honestos, tenemos que ser realistas, objetivos. ¿Qué nos motiva a orar con Dios? A la luz de lo que estamos comentando, hablar con Dios es hablar con el Rey del universo. Hablar con Dios es hablar con aquel que sustenta toda mi vida, pasada, presente y futura. Él conoce mi mañana, como dice en la alabanza. Por tanto, es reconfortante saber que el mañana está en sus manos y no en las mías. Entonces, siendo Él omnisciente, es importante que nosotros valoremos la calidad de nuestra oración.
Es por eso que me motiva a orar. Una de las razones que me motiva a orar, lo dice el rey David en Salmo 31, es que en sus manos están mis tiempos. Muchas veces pasamos por alto esa realidad. Oramos, platicamos, hacemos planes, 40,000 cosas, y Dios está ahí arriba esperando el momento en donde, hey, Castellón, y aquí ahora me dar chance. Hey, Castellón, todos los proyectos, los planes y todos los asuntos, ¿verdad? Y esos sueños, mira, y me has tomado en cuenta. Hey, mira, ¿y para dónde vas? ¿Sí? Parece como un conductor ahí que no lleva ni rumbo, ni son, ni nada. ¿Y para dónde vas? No. Dios quiere que entendamos que para orar tiene que haber un verdadero motivo. Y el primer motivo es Él es real. Él sustenta el universo. Por lo tanto, ¿qué me motiva a orar con Dios? Me motiva a orar con Dios porque yo necesito mejorar mi relación con Él diariamente. Uno de los primeros principios que debemos de ejercitar nosotros, aunque sea una vez a la semana, es que yo necesito mejorar mi relación. Dios me conoce al 100%. No puedo evadirlo, no puedo engañarlo, no puedo mentirle, no puedo persuadirle. Y la oración madura me lleva cara a cara con el Todopoderoso, ante quien estoy totalmente desnudo y ni se me ocurra intentar salirle adelante porque es imposible. Si alguien conoce mi mañana, es Él. Por lo tanto, la oración en cuanto a motivos, vamos a continuar después de este pequeño momento. Es interesante todos los conceptos que los pastores nos han brindado y podemos ubicarnos nosotros cómo está nuestro nivel de oración. Pero volvemos enseguida para continuar con esta pregunta de qué nos motiva a orar con el pastor Eduardo Aquino. No se mueva, volvemos enseguida. No te rindas y construye el camino para llegar hacia la victoria. En el año 2023, no te rindas. Gracias por estar con nosotros. Quiero recordarte que este programa se transmite los días martes a las 3 de la tarde, los días jueves a las 5 de la tarde y los días domingos a las 4 de la tarde. Así que puedes sintonizarnos para volver a repetir y escuchar los conceptos que aquí se vierten. Continuamos con el pastor Eduardo Aquino ya para finalizar la pregunta 2 de qué nos motiva a orar. Muy bien, ¿cuál es el motivo? Dijo el pastor Carlos al inicio, muchas veces oramos solo por cosas materiales, porque vivimos afanados en esto, en aquello. Y oye bien, mi hermano, amigo o amiga que nos sintoniza, Dios conoce tus necesidades materiales.
Pero esas necesidades materiales van a llegar por añadidura. Dice Mateo 6:33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas. ¿Cuáles? Chunches, cosas que tú quieres, van a llegar, dice, por añadidura. Pero muchos queremos las añadiduras y después buscar el reino de los cielos. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y aquel que lo busca debe de buscarlo en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué te debe motivar a orar cuando estamos, pastor, en una carga angustiosa de problemas de salud, de finanzas, de hogar, de familia, cansancio? Si Dios ya lo sabe, mi hermano. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que hables con Él. Y quiero leerte un texto bíblico para aterrizar con esta pregunta, porque vamos a la que viene. En Efesios 3:17 y 18 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 3:18, sean plenamente capaces de comprender. El tema es que cuando vas a orar, estás esperando que siempre Dios te diga que sí. ¿Y quién te ha dicho que te puede decir que no? Claro que te puede decir que no. Como nuestro Padre que es, y tú como padre o madre que eres, o vas a hacer un día, no le vas a decir sí a tu hijo cuando sabes que tu respuesta positiva lo va a afectar a él. Igual es Dios. Entonces dice, para que seamos plenamente capaces de cada vez que yo voy a orar, por más angustioso, ansioso, enfermo, deprimido, solitario como me encuentre, dile a tu Padre Celestial, Señor, ayúdame a entender que lo que hoy estoy pasando, si es un desierto, si es una prueba, si es una enfermedad, es parte de tus planes perfectos. Como dice una alabanza, Dios permite las tormentas siempre para bendecirte. Entonces, el propósito de por qué orar o el motivo debe ser entender la voluntad de Dios. Tomando lo que dice el pastor Aquino, que dice cuando estamos angustiados, cuando tenemos problemas económicos, cuando hay enfermedad, es que se deriva esta pregunta, la tercera pregunta, que para el pastor Carlos, si nos ayuda, ¿qué clases de oraciones existen, pastor? Muy bien. Debemos de comprender que la Biblia tiene y manifiesta a través de todos sus libros, ¿verdad? Diferentes clases de oración, pero también es importante entender que existen dos modos de oración. Está el modo personal, donde tú personalmente decides, por ende, ¿verdad?, entrar en oración. Pero está el modo comunitario, donde se practica directamente en una reunión, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Esos modos, dentro de ellos, podemos entrar a la práctica de las diferentes clases de oración. La primera que quiero mencionarles, la oración de acción de gracias. Claro. El cristiano tiene que ser agradecido. Dice el Salmo 104, entrad por las puertas con acción de gracias. La acción de gracias para el Señor, una vez decía nuestro pastor fundador, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por la salvación eterna que le ha dado? ¡Wow! Esa frase hace unos años impactó mi vida. Un tipo o una clase de oración es la acción de gracias. Otra clase es la oración de petición. No es malo que le pidamos a Dios. Lo que pasa es que hay que saber pedir. La Biblia nos habla en Mateo 21:22 y dice, todo lo que pidáis en oración. En el contexto del verso se refiere, por ende, a que nosotros debemos de pedir esa presencia divina del Espíritu Santo de manera constante, esa sabiduría, esa guianza en todo, esa protección divina, la cual nosotros necesitamos. Por eso, otra clase de oración es la oración de peticiones, no enfocado como estamos compartiendo acá con los colegas, ¿verdad? Enfocado solamente en aspectos materiales. No es malo también incluir y solicitar, pedirle a Dios que nos bendiga con cosas materiales, pero es importante también reconocer esa clase. Otra clase es la oración intercesora, es la oración en donde tú vienes y tú decides interceder. Muchos se confunden con esto. Cuando hablamos de la oración intercesora, hay quienes creen que estamos hablando de guerra espiritual. No hay que confundirse. Cuando hablamos de la oración intercesora, es que tú le das la espalda a tu problema, a tu angustia, y te pones de frente, te pones de rodillas o te sientas delante de Dios y presentas delante de Él esa intercesión, presentas delante de Él esa necesidad, esa angustia, esa desesperación. ¿Cómo te lo puedo? El Salmo 121 dice, en mi angustia clamé al Señor. Hechos 12:5 dice, así pues Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia
hacía oración ferviente. Mire qué lindo, oración ferviente. Entonces, la oración de intercesión tiene mucho que ver con la transformación, tiene que ver mucho con el aspecto de la liberación de algún aspecto que estemos pasando, que nos hemos atado tal vez a un recuerdo del pasado. Muchas veces hay que interceder. Otra clase es la oración de votos. Hay quienes han hecho tratos con el Señor, haciendo votos. Primera de Samuel 1:10 habla de una mujer que se encontraba en angustia y ella oraba amargamente y ella hizo un voto. Y fue una oración. Pastores se recordarán de esa mujer ahí en Primera de Samuel. Ana. Ella hizo prácticamente un voto. Esa es la oración para hacer votos, es una clase de oración. También la oración de confesión. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es importante que tú sepas que lo mejor que puedes ofrecerle a Dios no es tu servicio, no es dinero, tu diezmo, tu ofrenda. Lo mejor que tú puedes ofrecerle a Dios son tus pecados y ofrécelos en oración. Ofrécelos como nos compartía nuestro pastor Aquino, ahí en tu cuarto, en la soledad. Esa clase de oración es muy valiosa en tu vida. La oración de adoración, otra clase. Una cosa que a veces nos falta a nosotros, un aspecto que nos falta es adorar a Dios. Adorarlo. Vas caminando, dale gracias porque ves los pájaros volar. ¿Por qué? Porque llegaste a tu trabajo y lo adoras, lo exaltas. El Salmo 148 habla de ello. Alaben ellos el nombre del Señor. La oración de sanidad, otra de las oraciones. Qué importante es que oremos por sanidad por aquel que está enfermo. Qué importante es que nosotros, amados hermanos, entremos a esa práctica. Otra es la oración de bendición. La palabra dice allá en Números, ¿verdad? Jehová bendiga tu vida, Jehová bendiga y haga resplandecer tu rostro. ¿Por qué? Porque es una oración de bendición que dirigimos. Muchas veces el Dios te bendiga es un simple saludo hoy en día. Muchos lo ven así. Pero cuando tú eres una persona que te nace decirlo y oras porque Dios verdaderamente bendiga a esa persona, esa es la oración de bendición. También encontramos la oración de reflexión. Qué importante es hacer un alto en la vida y reflexionar y por ende en la reflexión pedir mucha sabiduría y pedir por ese discernimiento de las decisiones que vas a tomar. Pero pastores, ¿qué más podemos? Sí, Santo Tomás de Aquino definió al Padre Nuestro como el modelo perfecto o ejemplo perfecto de orar. Ya el Pastor Carlos ha definido una lista grande de tipos o clases de oración, pero todo se resume, mis hermanos, amigos, en el tema de la temática. Es que es infinita los tipos de oración que hay, porque en realidad cada uno tiene un motivo, una razón, una definición. Tú puedes estar, Santiago dice, si está alguno enfermo, pues haga oración. Si está, llamen a los... Es decir, hay oraciones por enfermedades, oraciones por agradecimiento, hay oraciones por alegrías, hasta hay tipos de oraciones para el acto fúnebre, ¿verdad? Cuando nos toca ir a orar por el que ha partido la presencia. Entonces, la variedad de conceptos respecto a los tipos de oración que hay están sujetas a la realidad intrínseca de cada ser humano. Lo importante es que tú conozcas para que agarres un poco de confianza, porque de repente, yo no sé si te ha pasado o les ha pasado a ustedes, me siento a orar y por dónde comienzo, ¿va? ¿Y qué le digo? Y créeme que esta presentación o esta temática, quizás más que para ti, me ha servido a mí, porque en nuestra calidad de teólogos, de pastores, guiando a la iglesia, pero en realidad Jesús lo dijo, hombre, deja de estar cuando van a repeticiones, ¿no? No, mira, me duele, Señor, la oración por el uñero, porque estás un uñero, que no tenés un problema porque tenés la vejiga baja, hermana, o un problema de próstata, hay una variedad, un problema de esófago de barre, un problema de oído tenso, no sé. Es decir, la oración se clasifica según esa realidad de cada uno de nosotros. Pero recuerda, el modelo para que comiences es el Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, del 5 en adelante, dice, oraréis así. Tú lo conoces. Para avanzar con el tiempo, continuamos con la temática.
No sé si el pastor Raúl Castellón quiera ahondar más en estos Vamos tipos a la de clases de oraciones que con hay. relación a esta pregunta muy buena, hermana Cecilia, ¿en qué nos ayuda la oración? Como humanos llega un momento en donde hay un agotamiento espiritual. Por X y Z razones, por un gran montón de cargas. Y las escrituras, como este programa es a la luz de las escrituras, Salmo 32:10 y 33:18, ahí hay una palabra en los dos. Dice, mas el que espera a Jehová le rodea la misericordia. Y el 33:18 dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. La palabra misericordia, algunas veces comentamos ahí entre estudiantes de teología y compañeros docentes, que la misericordia es el primer grado o la primera etapa para poder alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque primero nos bendice por su misericordia. Después de la misericordia viene la gracia. Entonces, cuando hablamos con Dios, Dios no puede venir con petulancia. No puede venir diciéndole, mira, gané almas. No puede venir diciéndole, mira, diezmé, ofrendé, yo no falto, yo asisto, yo barro, yo cocino, yo hago esto y aquello. Estoy hablando de la obra, no. Dios conoce mi corazón. Y Él está más preocupado por las verdaderas intenciones de mi corazón que por mi petición. Si petición todo el mundo tiene, hasta los incrédulos y hasta los ateos tienen sus peticiones. Entonces, es importante que en esta oración nosotros clamemos por misericordia. Segundo aspecto, porque hay mucho. Salmo 55:22, famoso, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Cuando hablamos de no dejará para siempre caído al justo, estamos hablando de que esa petición, luego que el Señor en su gracia dice, por misericordia, le voy a responder a esta hermana y voy a tomar en cuenta lo que ella dijo, que está sirviendo, que está diezmando, que está ofrendando, que tiene buen testimonio. Y entonces cuando nosotros estamos seguros que nuestras peticiones están en las manos del Todopoderoso, del que gobierna el universo, de que sustenta mi vida, el Espíritu Santo me confirma lo que dice acá. Él sustentará mi carga y no dejará para siempre caído al justo. Pero hay más. Correcto. ¿En qué nos ayuda la oración? Mira, qué interesante. Como cristianos debemos de saber que la oración marca un nivel de influencia en nuestras vidas para nuestra conducta y nuestras acciones. Cuando tú dices a querer digerir la palabra de Dios, lo vas a hacer vía la oración. Y eso te va a ayudar a ti para poder influenciarte propiamente, y eso va a marcar toda acción que vas a hacer en la vida, toda conducta que vas a hacer en la vida. La oración, por ende, también nos va a ayudar a mantener esa estrecha comunión con el Señor. También es importante saber que te va a generar a ti una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú eres un cristiano que pasa la palabra todos los días, porque este es un estilo de vida, te congregas y oras, oye, la oración te va a ayudar mucho para poderte fortalecer y para poder tener esa paz, esa templanza, o sea, ese dominio propio para que tus acciones no te hagan ver a ti como un no cristiano. Porque muchos quieren tomar esto por un aspecto de que yo le doy y Dios me da. No, es que Él ya nos dio. Ya nos dio a su Hijo en la cruz del Calvario. Ya nos dejó a su Santo Espíritu aquí con nosotros. Entonces la siguiente etapa ahora nos corresponde a nosotros. El acercarnos a Él, porque Él ya se acercó a nosotros. Y en ese acercamiento, la oración te va a ayudar mucho. Pastor. Sí. Dice el libro de Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón,
tal es Él. ¿Por qué orar? Hemos comenzado diciendo o hemos dicho con preguntas anteriores que orar es hablar con tu Padre Celestial, es expresarle las cosas que te agobian, es decirle en privado, en la sinceridad y en la humildad delante de tu Señor y Rey, ¿qué te aflige? Entonces, cuando a mí no me nace orar, no me interesa orar, porque, pues sí, que para qué, si tú vas donde el pastor de tu iglesia, buscas al guía espiritual de tu vida, y tú quieres que te respondan con cosas materiales, deben esto, porque yo esto necesito, cuando en realidad a ese problema material que tú tienes, se requiere una respuesta espiritual. Entonces, a mí, orar me ayuda a descargar a los pies de Cristo. Traigan echando todas vuestras ansiedades a mis pies, dijo Jesús, porque yo tendré cuidado de ello. Él cuidará de ti. Y por eso dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estén afanosos y no sean conocidas. Oye bien, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Mira qué interesante. Entonces, ¿en qué me ayuda? Comencé diciéndote que a comunicarte con tu Padre Celestial, a descargar tu pena, tu ansiedad, tu preocupación. Y me gusta porque nos enseña que la oración puede aliviar esa ansiedad, hermana, o hermano, amigo o amiga. Porque dice, por nada estéis. Ay, pastor, pero es que mire, hermana, ore. Hermanos, ore. Dice, ¿y qué es orar? Llevarle a Dios que conozca, dice el versículo, mis peticiones. ¿De qué manera? En toda oración, mire, ruego y con acción de gracia. Es decir, agradeciendo por lo que está pasando en tu vida. Así que de manera pues breve avanzamos con la siguiente fase de la pregunta. Qué interesante todo lo que nos han dicho nuestros exponentes, pero sobre todo yo me he encontrado, no sé si ustedes, con personas que dicen, ¿y para qué orar? Si Dios no me oye. Pero en realidad la oración del justo puede mucho y la oración puede ser muy eficaz. Gracias por haber estado con nosotros. No logramos terminar el temario por el tiempo, pero qué bueno que escuchaste qué es la oración, con qué sinceridad debemos llegar a él. Así que gracias por habernos acompañado. Voy a dejar este día la oración a nuestro cumpleañero, el pastor Raúl Castellón, y vamos a ser dirigidos por el pastor Castellón. Buen Dios y Padre nuestro, dice tu palabra, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dice la palabra, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Dice la palabra siempre que nada falta a los que le temen. Dice la palabra, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Clamo los justos y Dios los libra de todas sus angustias. Dios está cercano a los quebrantados de corazón. Te pedimos por todos los que están viendo este programa, Señor, que tienen temores, que tienen vergüenzas, que tienen angustias, que tienen, Señor, años o meses o días u horas de estar clamando. Padre, tu palabra dice que claman los justos y tú oyes y nos libras de todas nuestras angustias. Dice tu palabra que tú estás cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero Padre, gracias porque tu misma palabra nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos vas a librar. Gracias, Señor, porque la oración es ese camino recto, es esa vía, es ese puente, es esa situación que permite que mi alma, mi espíritu, mi corazón esté junto al tuyo, allá en el trono de la gloria. Señor, escucha las peticiones de los que están viendo este programa. Hay muchas peticiones, hay muchas necesidades, hay muchos temores, hay muchas angustias, pero clamamos que de todos aquellos problemas, necesidades, angustias, tú nos vas a librar, tú nos vas a levantar. Gracias, papito, por haber estado con nosotros en este programa.
en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que intercede por nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, amén y amén. Qué bonito es tener esa herramienta de la oración para comunicarnos con nuestro Padre. Gracias por habernos acompañado. Te esperamos para un nuevo programa de A la Luz de las Escrituras. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.